Mis hermanos, buenos días, a despertar, a despertar. Si es que acaso no lo hemos hecho, ¿no? Pero despertemos, no físicamente, porque hay ocasiones que despertamos del sueño, pero no despertamos a lo espiritual. Y lo más importante es despertar a la palabra de nuestro Dios, al mensaje de nuestro Dios. Con mucho gozo, con mucho ánimo, como cada semana. Por la gracia de Dios levantados, por la gracia de Dios sustentados, por la gracia de Dios bendecidos, nuevamente iniciamos. La semana pasada estuvimos tocando un tema que se llamó el contentamiento y es amplio, la palabra de Dios siempre es amplia, nos bendice, cada día nos habla, nos llena de vida, nos llena de esperanza, nos llena de fuerza, nos llena de poder, nos llena de toda esa gracia que solamente irradia, emana del Padre de las Luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Es hermoso saber que tenemos un Padre Celestial, el cual no cambia. Pasarán los tiempos, pasarán las edades, Él será el mismo. Bueno, hermoso, misericordioso, sustentador, protector, guardián de los suyos, protector de los santos. Pero ¿qué nos pide? ¿Qué nos pide? Para nosotros caminar, y vamos a continuar, como decían en las agencias judiciales, bajo otra línea de investigación. No vamos a abrir otra carpeta dentro de ese arco iris, dentro de ese espectro de luz que se abre infinito en la palabra. Seguir bajo esa temática, aunque con diversos temas. Hoy, para seguir en esa vida de contentamiento, esa vida de satisfacción en Dios, esa vida de gozo, no solamente necesitamos lo que sabía el apóstol Pablo, el secreto de estar saciado tanto en la abundancia como en la necesidad, sino algo muy importante también es lo que vamos a ver en el Evangelio de Mateo capítulo 6, cuando el Señor los lleva, los conduce a la oración la cual ellos pidieron. Mateo capítulo 6 versículo 9, leemos en la escritura esta mañana con todo gozo y entusiasmo, dice: Él pues les enseñó a orar de esta manera, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. De principio tenemos que no es un Padre terrenal. Nuestro Padre está en el cielo. Y si Él está en el cielo, Él hace todo lo que quiere, todo lo que hace. Es la expresión misma de la soberanía de Dios, del poder máximo en el cielo. El lugar inaccesible, el lugar al cual ningún hombre ha ido, donde está Dios, a quien ningún hombre ha visto ni podrá ver jamás, si no es por medio de Jesucristo. A ese lugar eterno, principio de todas las cosas, donde está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hacia allá nosotros vamos a ser conducidos, porque somos sus hijos. Iremos al seno del Padre, estaremos con Él. Por eso el Señor dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Lo primero, el reconocimiento del Padre. ¿Y qué es el Padre? El Padre es el que engendra. El Padre es el que protege. El Padre es el que guía. El Padre es el que abraza a una familia. El Padre es el que ama a una familia. El Padre es el que se da por una familia. Entonces, de inicio, Padre nuestro, Padre nuestro. No solamente dijo el Señor Padre mío, no, Padre nuestro, estaba con ellos, estaba con los discípulos, así como está con nosotros esta semana y siempre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu nombre santo es santificado, es apartado, estás en un lugar inaccesible, santificado sea tu nombre. Dice lo siguiente, la siguiente expresión: venga tu reino, venga tu reino. Y nos vamos a detener nuestra reflexión en partida en esta semana. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino. Lo más importante para nuestra vida. No el reino que estamos teniendo aquí, no lo que esperamos en esta tierra, sino venga tu reino. El deseo ferviente, anhelante de un corazón de que ese reino que permanece para siempre. ¿Por qué pide el Señor el reino? Porque es lo que va a permanecer para siempre, su reino. Estos reinos del mundo habrán de tener su fin, pero venga tu reino. Es decir, estamos anhelando lo que viene.
lo que permanece para siempre. Si nosotros estamos en esta expectativa, obviamente, hermano, vamos a estar en una vida de contentamiento. ¿Por qué? Porque nos despegamos de lo terrenal y nos vamos hacia lo espiritual. Pero el punto que nos hace descansar en todo lo demás, es cuando nuestro Señor dice, hágase tu voluntad. Porque muchas veces nosotros llevamos vidas entristecidas, vidas que no dan satisfacción, porque caminamos en nuestra voluntad. Una vida de satisfacción, de contentamiento en Dios, es aquel que hace su voluntad. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que la voluntad de Dios es agradable, perfecta, es buena. Es buena. ¿Por qué dice que es buena? Porque hace el bien. La voluntad de Dios es buena, es buena. Es decir, te lleva al bien, busca tu bienestar. La voluntad de Dios es agradable. Podríamos decir agradable, diría Jacob. La voluntad de Dios se llevó a mi esposa, mi hijo fue arrebatado en su adolescencia, me quedé con su hermano aquí, Raquel partió. Malos han sido los años de mi vida cuando se expresó ante Faraón. Muchas veces vemos la vida de esa manera, pero la voluntad de Dios es agradable. La pregunta es, ¿agradable para quién? ¿Agradable para mí o agradable para Dios? Muchas veces nos centramos en nosotros mismos y nuestro corazón egoísta quiere ver la voluntad de Dios que sea agradable a nosotros mismos. Pero la voluntad de Dios debe ser agradable, en primer lugar, a Él. La voluntad, porque es su voluntad. Le agrada hacer su voluntad. La voluntad de Dios es agradable a Él y en consecuencia, cuando nosotros entendemos ese principio, es agradable para nosotros también. ¿Por qué? Porque viene a obrar la perfección de Dios. Y cuando nosotros vamos a los originales, la palabra perfección significa completo. ¿Por qué la voluntad de Dios es agradable, buena, perfecta, completa en pocas palabras? Porque no le hace falta nada. Cuando obramos en la voluntad de Dios, todas aquellas cosas que Dios habrá de acomodar en nuestra vida, habrán de cumplir su propósito y su voluntad. Y en ocasiones como Jacob no entenderemos lo que Dios está obrando, pero cuando vemos más allá de la voluntad nuestra y de lo que estamos nosotros viviendo, vemos que hay una voluntad superior que obrará el bien. Y ejemplo lo tenemos. Vemos en la vida de Jacob como al final ese hombre en aflicción pudo ver la consumación del propósito de Dios y la bendición de Dios de sus hijos, estar en un lugar bendecido por Dios. Después podemos ver cómo ellos se trasladaron a la tierra prometida. La voluntad de Dios siempre fue buena, fue agradable y perfecta, aunque para ellos no lo representara en cierto momento de su vida. La voluntad de Dios fue buena, agradable y perfecta para José, aunque en ciertos momentos tuvo que haber aflicción, tuvo que haber sufrimiento, pero cuando la palabra dice, hágase tu voluntad, cuando nosotros entendemos este principio de vida, entonces vamos a tener una vida de contentamiento. Estamos haciendo su voluntad. No importa que en ocasiones el hacer la voluntad de Dios implique sufrimiento, pero en el sufrimiento hay gozo y hay esperanza. Todo lo puedo en el Cristo que lo fortalece, decía nuestro amado hermano Pablo. ¿Por qué? Porque sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. No le importaba ir hacia Jerusalén y sufrir por causa del nombre de Jesucristo, porque sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Nuestro hermano Policarpo, cuando murió en la hoguera, no le importaba sufrir en la hoguera porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Nuestro hermano Martín Lutero, a pesar de la persecución, estaba él obrando en la voluntad de Dios. Y eso, independientemente de lo que haya alrededor, por dentro hay gozo, hay fuerza, hay esperanza. Porque nuestro gozo no depende de lo que encontremos afuera. Y es el problema de las personas. Es el problema del mundo sin Cristo, que encuentra su gozo en la satisfacción. Encuentra su gozo en el Black Friday, encuentra su gozo en la lluvia de presentes que dentro de unas cuantas semanas habrán de
trasladarse como estrellas fugaces de un lugar a otro. El mundo entiende, el mundo sin Cristo, sin esperanza, entiende la felicidad, entiende la satisfacción en un momento de alegría con la familia, colmado de bebidas, colmado de satisfactores que solamente sobrellenan el gozo del alma en cierto momento, pero que después dejan solamente tristeza, vacío, dolor en el corazón. Por eso les digo, una vida de satisfacción en Dios está cuando nosotros obramos de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios obrada nos permite ver sus obras. Y cuando nosotros vemos el final de esa obra, nos gozamos y tenemos esperanza. Hay una segunda cita que me gustaría tomar, esto solamente como referencia: hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque el hacer la voluntad de Dios nos permite caminar en una vida de bendición. Proverbios capítulo 10, versículo 22, si mi memoria no falla, Proverbios 10, 22. Dice la Escritura, a través del hombre más sabio que pudo entender, Salomón, que todo lo que le rodeaba era bueno, pero aún rodeado de todas las cosas buenas, su vida podía estar en insatisfacción. Entendió que la bendición del Señor era la que enriquecía y no añadía tristeza con ella. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no caminamos en la voluntad de Dios, por más agradable que pueda ser a nuestra vida, en lo futuro, en lo consiguiente, es muy probable que haya situaciones desagradables. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres tratan de encontrar una vida de satisfacción en la unión con una pareja y lo buscan independientemente de que sea la voluntad de Dios o no? ¿Cuántos hombres encuentran una vida de satisfacción aparentemente en ellos, en una vida llena de satisfactores, pero al final viene tristeza? ¿Y cuántos hay que buscando la voluntad de Dios no obtienen todo lo que buscaron, pero sí todo lo que Dios les permitió? Y por ahí, si lo podemos ver el día de mañana, veremos un tipo de poema, ahora que andamos en lo de los poemas, como pedí, decía, mañana lo veremos, pedí a Dios salud y me dio enfermedad, pedí a Dios riqueza y me dio tristeza. Al final no tuve todo lo que pedí, pero sí todo lo que necesité. Y ese es nuestro Dios. En la voluntad de Dios quizás no obtendremos todo lo que pedimos, pero sí tenemos todo lo que necesitamos. Necesitamos para caminar contentos con lo poco o con lo mucho que Dios nos ha dado. Salomón tuvo mucho y pudo expresar. 10:22 del libro de Proverbios. La bendición de Yahweh es la que enriquece. Y la bendición de Yahweh puede estar en un caminar como lo hizo José hacia Egipto, en un carruaje, en una prisión llevado. O puede estar no en un carruaje en forma de prisión, pero en un carruaje establecido en una prisión de la cual él no puede salir, allá en Egipto. Pero allí es bendecido por Dios. Lo importante es que no perdamos el gozo cuando sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y fue difícil y hubo sufrimiento, y en ese monte sus sudores era como gruesas gotas de sangre, dice la palabra. Sin embargo, él en ese sufrimiento obró la voluntad de Dios. Pero al obrar la voluntad de Dios vino la bendición de ver la obra completa. Y su satisfacción fue que hoy tú y yo podemos estar bendecidos. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad de que somos de Él. Porque el Padre cumplió su promesa. Cuando hacemos la voluntad de Dios, así como hizo nuestro Señor Jesucristo,
Hubo una promesa que Él enviaría al Espíritu Santo sobre Él, sobre su vida. Fue el Espíritu Santo el que lo levantó de entre los muertos. Y la seguridad para nosotros hoy, para caminar en esa satisfacción de estar haciendo la voluntad de Dios, es que Él envió el Espíritu Santo sobre nosotros, y el Espíritu es el que te guía, me guía a toda la verdad y a toda la justicia. Y eso me hace caminar en satisfacción. Por el Espíritu Santo le fue dicho a Pablo que habría de sufrir en Jerusalén. No solamente estoy dispuesto a sufrir, sino a morir también. ¿Quién se dispone a morir? A morir en sufrimiento. Aquel que sabe que está obrando en la voluntad de Dios. Por eso la bendición del Señor es la que enriquece, y Yahweh no enviará o no vendrá aflicción con ella. Otras versiones dice: la bendición del Señor es la que enriquece, y Él no añade tristeza con ella. Tristeza con ella. Cuando nosotros obramos en la voluntad de Dios, caminamos alegres a pesar del dolor que en ocasiones podemos traer en nuestro corazón, de las espinas clavadas en nuestra alma, hermano, pero sabemos que estamos obrando en esa voluntad perfecta, agradable, delante de nuestro Dios. Y eso nos hace caminar en una vida de descanso, en una vida de satisfacción. Padre, dijo nuestro Señor Jesucristo, Padre, santificado sea tu nombre. Padre, que estás en el cielo, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Así es que en esta mañana, como las otras también, pidamos a Dios que se haga la voluntad en nuestra vida. En nuestra vida. No en la vida de los demás solamente, en nuestra vida también. Porque esa vida, caminando en la voluntad de Dios, te habrá de ver y de hacer en tu vida, obrar lo que Dios quiere. Y cuando tú lo veas, te gozarás. Muchas de las cosas que Dios está obrando no se ven ahorita, pero se verán después. Muchas de las cosas que Dios está haciendo no las puedes ver ahorita, pero las verás después. Porque cuando se siembra una semilla, no podemos ver el fruto todavía. Y hay dolor cuando vas sembrando, pero llevarás el regocijo cuando coseches todo el fruto. Tú sembraste una semilla, el Señor te dará una gran cosecha. Porque ese es el principio. Bien, hermanos amados, el tiempo se nos acorta. La voluntad de Dios es que terminemos. Y les animo a seguir con el mismo gozo y en la satisfacción que tenemos en nuestro Dios. Hagamos su voluntad, porque su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, cumple el propósito de Dios en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, con el ánimo y con la alegría, Señor, que solamente tu Espíritu puede darnos, te rogamos que nos enseñes a caminar en tu voluntad. Dice la Escritura que tú fijarás tus ojos en nosotros, Señor, que nos harás entender, nos harás saber el camino por el cual habremos de ir. Así dice la Escritura, Señor, pero nosotros oramos en esta mañana pidiéndote, ahora nosotros, haznos saber, haznos entender el camino por el cual habremos de ir. Porque, Señor, porque ese gozo que encontremos en esa voluntad nos dará esperanza. Sabremos, Señor, que quisimos ser y hacer muchas cosas, pero todo eso no fue posible. Pero al final, Señor, fue posible lo que fue obrado en tu voluntad, y eso nos dio un gozo mayor que lo que aquello que nosotros estábamos buscando, Señor. ¿Por qué? Porque tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable, tu voluntad es perfecta y nos permite llevar una vida de satisfacción y de paz. No importando, Señor, lo que quitaste o lo que agregaste, porque lo que quitaste, Señor, fue para hacernos más completos. Te llevaste quizás seres queridos, Señor, pero fue para hacer completa tu obra en nosotros. O nos agregaste seres queridos, Señor. ¿Agregaste hijos o quitaste hijos? ¿Quitaste o agregaste, Señor? Sea quitando, sea agregando, tu nombre siempre es bendito, Señor.
Gracias, Señor. Amén. Mis amados hermanos, qué gloria, qué alegría seguir juntos caminando. Que el Señor los bendiga. Un abrazo muy fuerte. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Tiempos difíciles ahorita. Mucho tráfico. Mucho peligro. Tengamos cuidado. Caminamos, vamos en la voluntad de Dios, guardados con los ángeles del Señor, pero hagamos lo que tenemos que hacer solamente. El Señor los bendiga. Buenos días. Les amamos. Cuídense. Mi Gustavo, buenos días. Buenos días, Gustavo. A darle, Gustavo, a darle. A darle. Decía el pastor Germán, a darle, que no es mole de olla, ¿no? Algunos en trabajo duro, pero bendecido por Dios. Mi hermana Elvira, qué gusto volver a verla. María Flores. Se nos olvidó, María, entregarte un detalle que te dejaron ahí en la congregación ayer. Mi hermano Gil. El ánimo, la fuerza. Bien, hermanos, los dejamos ya. Dios los bendiga. Denise. Felicidades, Denise. Me saludos a Mario. Clarita. No, hombre, pues aquí nos vamos a quedar, hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos pronto.